Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a mostrar el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González. Acá abajito está mi correo de contacto. Por este medio, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan con este tema, por ahí las pueden realizar. También se preguntas o dudas durante toda la capacitación con alguna parte de normas APA. La idea es que la realicen en el preciso momento, me pueden interrumpir tranquilamente o pueden alzar la manito también. Ahí yo les doy la palabra para que vayan resolviendo todo eso que se les genera el momento de hacer citas o referencias con normas APA. Bueno, esta capacitación tiene 3 partes, una después de aspectos generales, otra sobre las citas y por último la parte de las referencias. APA viene a la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que anteriormente era muy utilizado en áreas de ciencias sociales por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero actualmente ya son muchas más las áreas que aplican esta parte de normas APA. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como las márgenes, fuentes y tamaños de letras, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo en cuenta, hay que dejar claro estos dos conceptos que vemos acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. Plagio es yo copiarme de las palabras, tablas, imágenes, ideas de otra persona, de otro autor, y hacerlas pasar como si fueran mías, sin yo realizarle la debida y adecuada citación o mención de aquello de que yo me copié. Hay que tener cuidado en esta parte del plagio, porque el plagio se castiga tanto de manera legal, porque claro está, si alguien se da cuenta que le plagiaste su trabajo, puede llegar a demandarte. Y de manera académica, las universidades, las instituciones tienen una norma muy estricta con esta parte del plagio, que si en caso de encontrar plagio en algún trabajo, sin que usted le hayan realizado la debida citación apropiada a eso, pueden llegar hasta la expulsión de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta parte del plagio, con aquello que copian y pegan sin realizar la adecuada citación del documento. El autoplagio es utilizar trabajos propios míos, anteriormente ya publicados o realizados, y volverlos a presentar como si fueran totalmente nuevos y originales. Eso es autoplagio. Esto suele pasar mucho, de hecho, en el ámbito académico, que por ejemplo, presenté un trabajo el semestre pasado y en ese trabajo yo me saqué un 5, me fue muy bien, me saqué un 5 y para esta materia lo quiero volver a presentar tal cual, sin cambiarle solamente, digamos, el nombre del profesor, la materia y ya. Eso es el autoplagio, eso ya no es moralmente correcto hacerlo, ya no tiene, digamos, consecuencias legales porque no mismo no se demanda, y ya por el medio académico ya depende de los docentes de ambas materias que puedan realizar en ese caso. Pero como dije, no es moralmente correcto hacerlo, no moralmente será ya utilizarse algunas ideas del trabajo anteriormente realizado para replicarlas a este que vamos a presentar en este semestre. Tienen que tener cuidado con estas cositas, plagio y autoplagio. Unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños, entonces tengo Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, tengo para escoger entre una de estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para utilizar en nuestros trabajos académicos. Si escogen una con su respectivo tamaño, tiene que continuar con esa durante todo el cuerpo del trabajo, desde la portada hasta las referencias y demás.
El interlineado es 2.0, la alineación es a la izquierda. La sangría, se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que inicien un nuevo párrafo, tiene que aplicarle sangría a la primera línea de 1,27 centímetros. Y sangría francesa en las referencias de 1,27 centímetros también. La numeración es del extremo superior derecho, números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y empieza a numerarse desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos que debe tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces tengo primero la numeración de la página, que ya saben que es al extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita centrado, no se utiliza mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguida de la institución. El nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces serían estos 7 elementos para la portada de trabajos de estudiantes, la cual quedaría así. Numeración de la página, el título del trabajo en negrita y centrado, el nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la afiliación, que es la facultad a la que pertenezcan, seguido en la institución, luego la materia, el nombre del docente y finalizando la fecha de entrega del trabajo. Entonces así quedaría la portada. Y hay una para profesionales, entonces esta no les aplica tanto a ustedes, entonces voy a continuar por este ladito y llego a los niveles de los títulos. Esta parte de los niveles de los títulos es porque los títulos van de manera continua, de manera sucesiva. Entonces que tengo un título, luego a ese título le saco un subtítulo y a ese subtítulo otro subtítulo. Entonces van de manera continua. Entonces, cuando eso pasa, cada uno de esos títulos lleva una estructura en específico. Entonces, el primer nivel, el primer título, sería centrado en negrita, sin mayúscula sostenida, y en caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel, que es el subtítulo y así sucesivamente, es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita, cursiva, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangre de primera línea de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangre de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Generalmente, los niveles más comunes serían los 3 primeros, que como dije, yo tengo un título y a ese le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo, son como los más comunes. En caso de un cuarto, quinto serían con esta estructura. Un sexto, séptimo, ya no se ve, de hecho, ya cuando uno tiene tanto título de manera consecutiva, ya el trabajo no se ve bien, entonces la idea sería empezar a separar esos títulos ya poniéndole texto, porque generalmente son o los 3 primeros y en caso ya extremo, un quinto nivel. Aquí tengo el formato de las tablas y figuras, entonces empiezo con el formato de la tabla. Sería con tabla 1, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2. Esto iría en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no se ponen líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo de la tabla iría nota. La palabra nota va en cursiva. En esa parte de la nota se pone de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Claro está, si yo copié y pegué la tabla, entonces hacer la citación acá de donde saqué la información de la tabla. También si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que haya puesto en la tabla,
lo tengo que poner en la nota. Si puse también algún asterisco, entonces también ponerlo en la parte de la nota. Repito, de donde fueron tomados los datos, la citación y aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o demás elementos para darle mayor claridad a la tabla, iría en la parte de nota. El formato de la figura, entonces en APA solamente se nombran tablas y figuras, nada más. Es decir, todo aquello que no sea una tabla pasa inmediatamente a ser una figura, a nombrarse figura. Lo que son las gráficas, las imágenes, mapas, infografías, todo aquello que no es una tabla se nombra figura. Entonces, si yo tengo una imagen, sería figura 1. Luego por allá tengo una gráfica, figura 2. Luego por allá vuelvo a poner una imagen, figura 3. Entonces solamente existen tablas y figuras. El formato de las figuras sería la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, figura 1, figura 2, en negrita. Abajo el título de la figura en cursiva. Luego ya pongo la imagen, la gráfica, lo que tenga. Y al finalizar nota. Fíjense que la palabra nota, nota punto, eso iría en cursiva. Y ahí pongo de donde tomo los datos, de donde tomé yo la imagen, o sea, la respectiva citación. Si tengo que hacer también aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto, entonces tengo que ponerlo también en la parte de la nota. De nuevo, de donde pueden tomar los datos, la citación y aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o demás elementos para darle mayor claridad a la figura. No sé si preguntas con la parte del formato general para luego ya continuar con las citas. Bueno, aquí, las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copié y me pegué. Esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahorita, los cuales eran el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto legales como académicos. Ya saben que en caso de descubrirse plagio en un trabajo académico, pueden llegar hasta la expulsión de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con aquellas cosas que utilizamos de otras personas. Estos serían los elementos de las citas. Siempre van a ser estos tres elementos. Autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Entonces, si yo no se utilice, por ejemplo, un artículo, que sería el autor del artículo, la fecha de publicación del artículo y el número de la página donde yo saqué la cita. Estos tres elementos siempre van a estar ahí. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, sin cambiarle nada, y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis, el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea del autor. A pesar de que sea con mis propias palabras, yo tengo que darle una debida citación a eso porque es la idea de otra persona, no es mi idea original. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un artículo y en ese artículo citaron a una persona. A mí me gustó fue lo que dijo esa otra persona. Eso sería cita de cita. El orden de los elementos, de los tres elementos que vemos ahorita, va a depender del énfasis en el que se realice. Hay dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar mucha fuerza al autor, le quiero dar mucha relevancia, darle como el primer lugar a que él fue el que dijo esto. Suele pasar mucho cuando, digamos, tenemos autores que son muy reconocidos, que son muy citados, que los nombran mucho en clase, entonces que le quiero dar fuerza al autor. Eso sería énfasis en el autor. Énfasis en el texto es cuando me importa más la cita, lo que se dijo. Entonces le quiero dar más
fuerza a la cita en sí y no tanto al autor. Entonces eso sería énfasis en el texto. Importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Y como dije, dependiendo de los énfasis en el que ustedes realicen, va a depender el orden de los elementos de esas citas. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay una regla que diga con cuántos en cada uno debe realizarse, no. Si ustedes lo quieren hacer todos en el autor, lo hacen. Si lo quieren hacer todos en el texto, también lo hacen. Si quieren ir mezclando, también se puede hacer, ¿no? Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis les gusta más o va acomodado ya su trabajo. Entonces empiezo con algunos ejemplos. Entonces empiezo con la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39 palabras. Me toca así, claro está, contar las palabras. Para eso me ayuda mi Word, que me cuenta las palabras. Entonces empiezo con cita textual corta con énfasis en el autor. Cuando es con énfasis en el autor, va de la siguiente manera. Los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis nuevo, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis, punto y ya continúo con mi idea. De nuevo, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita textual corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto, el número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis, punto, y ya continúo con mi idea. Cuando es con énfasis en el texto es porque ya me importa más la cita, le quiero dar más fuerza a la cita, entonces iniciamos, claro está, con la cita, entonces abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P, punto, el número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis, punto. Hago la aclaración, estos elementos no van así en negrita, eso va normal con el mismo la fuente, con el mismo tamaño que hayan utilizado durante todo su documento y sin negrita. Acá yo la pongo como para darle más relevancia a esos elementos, pero no va en negrita, para que no se la vayan a poner en los trabajos. Hola, qué pena contigo. Hola, dime. Lo que pasa es que no me aparece la pantalla como negra. A todos les pasa igual. Sí pueden ver la diapositiva ahí. Sí, Manuela, por favor. Sí, yo también. Sal y vuelves a ingresar. A veces es la plataforma. Sí. Listo, profe. Sí, a veces suele pasar. Entonces, la cita textual directa larga, que es de más de 40 palabras, es decir, de 40 en adelante. Esta ya cambia, esta ya va diferente. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, sería así. Los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos. Y la cita textual larga va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros. En toda la cita va la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Ay, claro está. También con interlineado 2.0. Va la cita larga. Al finalizar la cita, pongo un punto, abro paréntesis y P punto y el número de la página donde saqué la cita y cierro paréntesis. En este ejemplo, yo tengo PP. Generalmente uno siempre pone P punto y el número de la página. En este caso, es porque la cita se dividió entre 2 páginas. Es muy común con las citas largas. Es decir, que la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103. Ahí se divide entre 2 páginas.
terminando la página 102 y empezando la página 103. Cuando eso les pase, ponen PP. Y claro está el número de ambas páginas. La cita textual larga con énfasis en el texto. Acá yo sí le tengo que hacer un pequeño preámbulo a la cita, porque claro, eso no la puedo poner directamente, que no se va a entender, entonces darle como una pequeña introducción, un pequeño preámbulo, para darle paso a la cita, 2 puntos, y de nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros aplicada en toda la cita, yo pongo la cita larga. Al finalizar pongo un punto, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P punto y el número de la página donde saqué la cita y cierro paréntesis. Ya cuando acaben este tipo de citas, es decir, cuando ya tienen el paréntesis después del número de la página, ustedes no pueden continuar ahí mismo. Esta cita larga va en un párrafo solita y ya para continuar con su idea, ya tienen que continuar en un nuevo párrafo. Si continúan ahí mismo después del paréntesis, lo que van a dar a entender es que la cita continuó, cosa que no es así. Entonces la idea es, en un párrafo aparte ya van continuando con su idea. La paráfrasis, el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea o explicar la idea del autor al que yo estoy leyendo, en el que a pesar de que sea con sus propias palabras, hay que hacer cita, porque son la idea de otra persona, no es su idea original. Cuando es con énfasis en el autor, entonces sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, sí. En el mismo párrafo, sin comillas, yo con mis propias palabras escribo lo que dijo Tales. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo empiezo parafraseando con mis propias palabras, entonces empiezo a copiar. Ya cuando sé que termine el parafraseo, entonces, entre paréntesis, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P punto y el número de la página en el que parafraseé, cierro paréntesis. En el primer ejemplo, no tengo el número de la página, no significa que no haya que ponerlo. Aunque en la paráfrasis, esto es bastante flexible con el número de la página. Se puede omitir. Y además, porque lo que suele pasar también a veces es que parafraseamos como que diferentes partes de un mismo documento. Entonces que yo empecé a parafrasear lo que dijo el autor en la página 2, luego por allá en la página 6, luego por allá en la página 17. Entonces claro, uno a poner P, no. En esas ocasiones se puede omitir el número de la página y como dije, en esta parte del parafraseo es más flexible y si no lo quieren poner, no lo ponen. Pero por ejemplo, si sacaron el parafraseo de una página en específico, de un párrafo en específico, sí sería bueno al menos resaltar eso, de que fue de ahí donde sacaron el número o de donde parafrasearon. La cita de cita es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo, es decir, yo estoy leyendo un artículo y en ese artículo el autor citó a alguien más y a mí me gustó fue la cita de ese alguien más. Eso sería cita de cita, que yo voy a poner la cita del autor que citaron dentro del documento que yo estoy leyendo. Este tipo de citas, lo mejor es evitarla lo más que se pueda. O sea, casi no hacerla, casi no tocarlas, porque es un poquito confusa de realizar y también porque siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original. Entonces, si yo leyendo a Torres, digamos que es un artículo de Torres, y Torres citó a Sánchez, ya me usó para la cita de Sánchez, lo que yo voy a hacer es dirigirme a la referencia de Torres, voy a buscar el documento de Sánchez, cómo se llama, en qué año fue publicado, en qué revista o editorial fue publicado, y busco directamente en Google, en bases de datos, en repositorios y demás, el documento de Sánchez, y al encontrarlo, cito directamente a Sánchez, ya sea con cita textual o con parafraseo.
Este tipo de citas yo ya las hago es porque yo no tengo acceso a esos documentos. Entonces, que al momento de buscar el documento de Sánchez, lo encontré, pero para poder leerlo, tengo que pagar por él, porque suele pasar. O que era un libro y que en ese libro solamente está físico por allá en una biblioteca de España y que solamente está ese libro físico en esa biblioteca en específico. O que era un artículo de revista, pero que el artículo de revista es de 1972, que es bastante viejito y que solamente está ese artículo en una biblioteca, en una revista física, en una biblioteca por allá de México. Es decir, no tengo cómo poder acceder al documento ahí si yo paso a hacer cita de cita. En ese caso, ese tipo de citas iría así, con énfasis en el autor. Sánchez, que es el autor de la cita, si tuviera un año, es decir, si en el documento que yo estaba leyendo le pusieron el año, se lo pondría ahí al ladito entre paréntesis. Abro comillas, la cita de Sánchez. Esto es un ejemplo con cita corta. Si fuera cita larga, aplica el mismo formato, que es un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, aplicada en toda la cita, pondría la cita de Sánchez. Y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, esto siempre lo tengo que poner, como se citó en Torres, que es el documento o el artículo que yo estoy leyendo, coma, 2008 es el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces yo empiezo con la cita, entre comillas, pongo la cita corta, de nuevo, si es cita larga, aplica el mismo formato, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, 2008, el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Cierro paréntesis. De nuevo, lo mejor siempre va a ser evitar hacer este tipo de citas. Siempre es mejor dirigirnos a la fuente original. Entonces, en ese caso, sería este. Otros tipos de citas es varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo tengo dos artículos, dos libros de el escritor Carlos Gómez. No, profe, Hola. a mí me sigue apareciendo en negro toda la pantalla. Entonces es tu internet, porque no sé si a los demás les está pasando, pero a mí no. Bueno, también voy a mirar a ver por qué. O de Pues a pronto mí me parece. conectándote por otro dispositivo. No sé si estás en el celular o intentando, no sé, desde tu celular o si No, estás lo que pasa en es el que computador. me tocaría ya pues Entonces ver la grabación porque le toca como ya me tengo que ir a apagar trabajar. el valor. También de pronto. O intentar desde otro dispositivo. A veces puede pasar. Listo, gracias. ¿Listo? Como les decía, entonces yo tengo, por ejemplo, un documento de Carlos Gómez. Sé que es el mismo autor porque yo investigué que Carlos Gómez publicó los documentos en el mismo año. Uno por allá en febrero de 2015 y el otro en junio de 2015. En esos casos, yo los voy a distinguir por una A y por una B al lado del año. Claro está. La A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido. Entonces, que yo tengo dos documentos. Uno es de Elizabeth Vargas y el otro es de Carlos Vargas. Y solamente en su documento se pusieron Vargas. Digamos que no es tan común porque generalmente se ponen ambos apellidos, entonces esa sería la manera de identificarlos en las citas, pero en estos casos, cuando solamente sea un apellido, sea el mismo, ahí sí pone la inicial del nombre de los autores para distinguirlos. Cuando no hay un autor de publicación, entonces se pone el título de la publicación.
No el nombre de la página web, en caso de que sea una página web, no, es el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone anónimo tal cual. Si no hay una fecha de publicación, se distingue con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Y cuando no hay una página, que esto es en las páginas web más que todo, se pone el número del párrafo. Entonces, que yo estoy mirando algo del Ministerio de Cultura. Entonces ahí yo saqué la cita de un párrafo, pongo el número del párrafo, no saqué la cita. Sí me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar a donde yo estoy para poner el número del párrafo. Con par, P-A-R-R, punto. P-A-R-R, punto, claro está con la tilde, y el número del párrafo. Según el número de autores, es decir, según el número de autores que tengan sus documentos, iría así. Cuando es un autor normal, como le estamos teniendo ejemplos, los apellidos del autor, el año de la publicación, el número de página o el número del párrafo en caso que aplique. Cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I normal. Los apellidos de los dos autores, el año de publicación y el número de la página o el número del párrafo. Cuando ya son 3 o más autores, en ese caso se va a poner los apellidos del primer autor seguidos de et al, punto. Et al significa y otros, es decir, cuando son 3, 5, 10 autores en un documento, se va a poner los apellidos del primer autor seguidos de et al. De esa forma, la persona que está leyendo se da cuenta de que esa cita salió de un documento que tiene 3 o más autores. Cuando son autores corporativos con abreviación. Los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales. Esos serían autores corporativos. Entonces, el Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo. Gobernaciones, alcaldías, ministerios y demás son autores corporativos. Las empresas en general son autores corporativos. Cuando es autor corporativo, tiene abreviación, entonces en la primera cita con énfasis en el autor iría de la siguiente manera. Se pone el nombre completo del autor corporativo, se abre paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis, y luego pongo la cita, al final el número de la página o el número del párrafo. Cuando es con énfasis en el texto, pues abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página, número del párrafo y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo puedo poner la abreviación en esa cita. Esto solamente aplica cuando el autor corporativo es muy reconocido por dicha abreviación a nivel internacional o nacional. Si no es tan reconocido por dicha abreviación, si digamos que es más reconocido por acá en el área de Antioquia o en Medellín, entonces yo lo voy a poner como si fuera autor corporativo sin abreviación. Y en esos casos, cuando es autor corporativo con abreviación, pero no tan reconocido y es autor corporativo sin abreviación, tanto en la primera como en la segunda y demás citas, siempre va a ser con el nombre completo de ese autor corporativo. El número, el año de publicación y el número de página o el número del párrafo. Listo. No sé si hay preguntas, dudas con esta parte de las citas, algo que de pronto no haya quedado muy claro, que deseen volver a ver para ya continuar con las referencias. Parecer por el momento no. El título entonces es referencias, no es bibliografía, ni referencias bibliográficas, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita y de nuevo no se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado
y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi documento. Si yo referencio algo es porque ya lo cité. Pasa mucho que utilizamos, no sé, informes, libros, artículos, lo que sea, como especie de guía. No utilizamos ni cita textual, ni parafraseo, ni citas a ningún tipo de citas en ese documento que yo estoy utilizando, entonces no tengo por qué referenciar. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos del autor. Y no importa si son autores personales o corporativos, deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, si yo tengo algo de la alcaldía de Medellín, entonces primero diré alcaldía de Medellín, luego tengo a Bedoya, luego tengo a Cárdenas, gobernación de Antioquia, Londoño, Muñoz, Tecnológico de Antioquia, no importa si son autores corporativos o personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado también es de 2.0 y no sé si la habrá tocado, pero anteriormente en la sexta, digo porque no sé si la ha tocado porque esta séptima edición todavía es un poquito reciente, apenas va a cumplir como 3 años, o ya los cumplió, no me acuerdo bien. Entonces en la sexta se utilizaba recuperado de y se ponía el enlace. Acá ya no se pone el recuperado de, ya solamente se pone el enlace directo. A diferencia de las citas, las referencias sí distinguen por tipo de fuente. En las citas, no importa si yo estoy utilizando un libro, un artículo, una noticia, una imagen, un video, todas van a ir siempre con los 3 elementos que les dije ahorita: autor, fecha y número de página o número de párrafo. En las referencias, ese tipo de fuentes sí es importante tener en cuenta porque cada uno va de manera diferente. Entonces, dependiendo del tipo de fuentes que ustedes utilicen, ya les iré mostrando esos elementos. Los elementos de la referencia son el autor de la publicación. Eso también cambia totalmente a las citas. Ya saben que a partir de 3 o más autores en la cita se pone el apellido del primer autor seguido de tal. Aquí esto ya cambia. Cuando es un autor, entonces van los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Cuando son 2 iniciales, va inicial, punto, un espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, se ponen todos los autores. Los apellidos, coma, inicial, punto, coma, apellido, coma, inicial, punto, coma, de todos los autores. Entonces, si tengo un documento con 8 autores, tengo que poner los apellidos y las iniciales de los 8 autores. De así de 2 a 20. Y el último, pues el penúltimo y el último se separan por una I normal. Cuando ya son más de 20 autores, en ese caso, se pone los 19 primeros, los apellidos y las iniciales de los 19 primeros, 3 puntos suspensivos, al llegar al 19, pongo 3 puntos suspensivos, una coma, 3 puntos suspensivos, y el apellido y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 26 autores. Voy a poner los 19 primeros que estén ahí en el documento. Al llegar al 19, el apellido, coma, inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del último autor, es decir, del número 26. También aplica cuando son 21. Me salto el 20 y pongo el 21. Si son 23, me salto del 20 al 22 y pongo el 23. Cuando no hay un autor, entonces se pone el título de la publicación. Cuando ya son autores corporativos, así tengan abreviación o no, siempre se pone el nombre completo del autor corporativo. Ya los otros elementos son la fecha, el título y la fuente. Entonces repito, los elementos son autor, fecha, título y fuente. De nuevo, estos elementos van a ir con algunos detallitos dependiendo de la fuente que estén utilizando. En caso que les falte algunos elementos, la idea es que no
La idea es que nunca, nunca, nunca utilicen documentos que les haga falta estos 4 elementos, porque no está bien visto uno presentar trabajos ya en el mundo académico que no tenga un autor, que no tenga un título, que no tenga una fecha. Yo les muestro esto en caso, pues en caso extremo, en caso por si algo, por si acaso, pero la idea es que no la apliquen. Un ejemplo de una referencia completa sería así: autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando hace falta un autor, entonces se pone título de la publicación, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Cuando hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, que ya que significa sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, entre paréntesis la fecha, cierro, punto, abro corchetes, una descripción breve de la obra, es decir, de lo que están leyendo, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando es autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando es autor y título, cuando hace falta autor y título, abro corchete, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Y cuando hace falta fecha y título, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, significa sin fecha, cierro, abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. De nuevo, esto es por si acaso, ya es como por la última, pero la idea es que ustedes siempre, siempre, siempre utilicen aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles. Es decir, que esté así como en el primer ejemplo que les muestro acá, que sería con la referencia completa. Ahora sí voy a empezar con algunos ejemplos de las referencias, de las más comunes, de las que de pronto se pueden encontrar más. Entonces recuerden que todo esto se referencia, todo esto, pues todos los documentos se citan, se referencian y demás. Entonces empiezo con las referencias de los libros. Cuando es un libro impreso, sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año de la publicación del libro, cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, punto, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título en cursiva, punto editorial, punto, la URL. Ya ven que solamente se pone la URL directa, sin recuperadores, solamente la URL directa. Los libros con editor, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, ed, que significa editor, ed, punto, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año de publicación, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y en caso de que aplique la URL. Las URLs no llevan punto al final, porque si no le pone punto final a la URL, ahí se daña toda la URL, entonces cuando ya la persona le va a dar clic, ahí no les va a acceder a nada. Entonces solamente la URL tal cual nos aparece ahí, o en el buscador o en la fuente. Cuando es un capítulo del libro, entonces apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, entonces tengo que ponerlo en iniciales y apellido del editor, cierro paréntesis, ed, punto, cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis y con pp tengo que poner el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro paréntesis, punto editorial, punto, en caso de que aplique de nuevo la URL. Las referencias de diccionarios,
Cuando es un diccionario impreso sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. Cuando es un diccionario electrónico, este cambia un poquito las cosas, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título, el diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. Esta fecha de recuperación iría así, recuperado en, pongo el mes, el día y el año en el que yo hice la recuperación de esa definición del diccionario electrónico. Recuperado en mes, día y año, coma, de y la URL. Las referencias de artículos, creo que es uno de los más comunes en el ámbito académico. Entonces, cuando es un artículo impreso, sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista o el nombre de la revista va en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, P, es decir, el número de las páginas, pero sin las iniciales P o PP. Tal cual, solamente van numeradas páginas, como en el ejemplo 4555 y ya, solamente los números tal cual, conectados por un guión. Esta parte del volumen y el número es que pertenecen a la revista, es decir, las revistas se publican con volumen y número, claro está, no todas, hay algunas que se publican o con volumen o con número, con uno de los dos. En esos casos, cuando haga falta uno de estos dos elementos, no hay ningún problema, se puede hacer omisión de alguno de estos dos elementos. Entonces, si por ejemplo falta el número, entonces diría título de la revista, coma, volumen en cursiva, coma, y el número de las páginas. Si hace falta volumen, entonces el título de la revista en cursiva, coma, abro paréntesis, número, cierro, coma, y el número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, coma, coma no, entre paréntesis el número, cierro paréntesis, ahí se va la coma, el número de las páginas, que ya saben que va tal cual, número, sin PP o P, punto, la URL o el DOI. El DOI es el identificador que tienen algunos artículos en línea. Se puede decir que es como la cédula que tienen los artículos en línea. No todos los artículos lo tienen, solamente algunos. Y en caso de que ustedes se encuentren con esto del DOI en algún artículo en línea, entonces siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. El DOI también es como un enlace, pero con numeritos. Se hago ahorita al finalizar. Busco en Google cómo sería esta parte del DOI para que ustedes lo reconozcan. Pero ya saben, siempre que un artículo tenga DOI, siempre va a ser preferible poner DOI en vez de la URL. Las referencias de tesis, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes, qué tipo de tesis es. Si es una tesis de maestría, especialización, doctoral, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, si es una tesis de especialización, de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Esta parte, el nombre de la base de datos o repositorio, es porque en las bases de datos también se pueden sacar tesis, aunque son tesis doctorales, pues entonces ustedes sacaron una tesis de una base de datos, entonces ponen el nombre de la base de datos, Dialnet, EBSCO, ProQuest. Si ya fue un repositorio, los repositorios es donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución. Entonces, donde está
los trabajos de grado, las tesis, también trabajos e investigaciones de los docentes, va a estar en un repositorio. Esta parte la encuentran por la parte de las bibliotecas. Ellas son las que manejan la parte de los repositorios. En nuestro caso, el de nosotros se llama repositorio digital TDA. Les pone el nombre del repositorio de nos sacaron la tesis. Punto la URL. Las referencias de periódicos. Entonces, cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales, punto. Abro paréntesis, la fecha. Acá ya no solamente va el año, va año, coma, día y mes. Año, día y mes. Cierro paréntesis, punto el título del artículo o el título de la noticia, punto el nombre del periódico en cursiva, coma y el número de la página, sin, de nuevo la abreviación POPP. Y claro, este es el número de la página donde sacaron la cita del periódico impreso. Cuando es un periódico en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis la fecha, que es año, día y mes, cierro, punto el título del artículo, punto el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Las páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, también la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título de la publicación en la página web en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Los videos, sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha de nuevo con año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes tengo que poner video, siempre tengo que poner esto, entre corchetes video. Cierro, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web donde hayan visto el video y lo hayan citado, punto la URL. Las redes sociales también se pueden citar y referenciar. Eso sí, si van a citar y referenciar una red social, que sea una red social de un autor corporativo confiable. Tienen que los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales. De siempre citar o referenciar las redes sociales de autores corporativos confiables. Es decir, no coger el Facebook del primo o el Instagram de una amiga, no. Es preferible siempre utilizar redes sociales de autores corporativos confiables. En esos casos sería así. Apellido, coma, iniciales de nombre, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba tengo que poner el usuario, ya sea que esté en Instagram, Twitter o Facebook. Cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título a la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto y la URL. Esta parte del título o descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva es que ya sea que la cojamos tal cual de la publicación que hicieron ellos, entonces que por ejemplo yo saqué algo del Tecnológico de Antioquia, entonces yo cogí el título que pusieron ahí porque me pareció un título apropiado. Tiene que ser máximo de 20 palabras incluyendo los hashtags. Si ya por ejemplo al momento de realizar la publicación publicaron fue un emoji o algo, entonces en esos casos, claro, yo no voy a poner como el título el emoji. Yo le tengo que hacer una descripción apropiada a ese contenido, máximo de 20 palabras. El nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y claro está la URL. Ya ven que no se le pone el punto al finalizar porque dañarían la URL. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, sería apellido, coma, iniciales de nombre, punto, del director. Y entre paréntesis tengo que poner director. Cierro paréntesis, punto, año, cierro, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película.
cierro, punto, el estudio o la productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales del nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, por ejemplo, yo no tengo que buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponérselo ahí, ¿no? Yo respeto su nombre del cantante, tal cual, Shakira, Rihanna. También pasa con los grupos musicales, yo no tengo que poner los apellidos ni los nombres de todos los miembros del grupo musical, ¿no? Yo pongo tal cual el nombre del grupo musical. Abro paréntesis, año de la canción, cierro punto, el título de la canción y entre corchetes canción. Cierro corchetes, punto, en, eso es que tengo que ponerlo, en, y el título del álbum en cursiva. Punto, el sello discográfico, la productora. Si la canción no pertenece a un álbum, no hay ningún problema, se hace caso omiso a esta parte del título del álbum. Y ya por último tengo las referencias legales, entonces tengo la Constitución, sería nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis el país al que pertenece dicha Constitución. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Esta parte, número en el diario oficial, es de O punto y el número. Cuando es un proyecto de ley, entonces sería nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, sección, coma, fecha. En esta parte de las leyes, digamos que ya no es como tanto de cursivas y demás, y eso es porque de pronto APA se ha tenido como hoy muy reacio a esa parte de hacer las referencias de las leyes y demás. Entonces digamos que acá es normalito, así con los elementos, entonces no hay que ponerle cursiva o entre paréntesis ni demás a esta parte de las referencias legales. No sé si preguntas, dudas con esta parte de las referencias o en general. Algo que pronto no haya quedado muy claro. No sé, cualquier cosita. Entonces va a pasar un momentico a mostrarle lo que le quedaba debiendo, que era lo del DOI. Como les dije, el DOI es, acá, es un identificador para los artículos de los artículos o a veces también de los libros electrónicos en línea. De todas formas, voy a buscar, a ver si encuentro de pronto uno, que no es por aquí. El DOI se va más que todo en artículos. En libros no tanto, pero en caso de que lo encuentren en un libro, pues claro está, ponen también el DOI en el libro en vez de la URL. Pero no, es más, se ve mucho más en artículos. Por ejemplo, este no lo tiene. Voy a intentar. Ah, no, mira, casi lo tiene. Este es el DOI. A esto me refiero que también es como un tipo de enlace, pero con numeritos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que poner en vez de la URL. O sea, no pongan la de acá o la de acá, por ejemplo. Sino que es este de acá. No se ve, es como muy chiquitico. Por eso uno siempre se tiene que, en el momento de buscar los documentos, siempre fijarse en estos detallitos. Porque esto es lo que yo me refiero. El nombre de la revista, miren, verás, este sí tiene volumen, este es el volumen y este es el número de la revista. Y ahora está el número de las páginas, acá ya tocaría descargarlo. O si no, si es un número del párrafo, entonces ya saben, les voy a contar y poner par. Entonces este sería el DOI. Y siempre es preferible poner esto en vez de la URL, porque claro está, hay a veces algunas URLs
que cambian. Pero el doy nunca va a cambiar porque de nuevo es como la cédula que tiene este artículo. Y ya con esto es mucho más sencillo uno encontrar esos documentos para la persona que está leyendo en sí el documento. Mira, verás, ahí mismo me arrojó a la misma página, solamente poniendo el doy. Entonces, eso es lo que les quería mostrar por aquí. No sé si preguntas, dudas, no, que de pronto no haya quedado muy claro. De todas formas, cualquier cosa, les voy a dejar mi correo en el chat por si tienen preguntas o dudas respecto a este tema. Por ahí las pueden realizar, siempre por ese medio. Y también les voy a dejar, porfa, la evaluación de la capacitación, para que porfa la realicen, no se demoran nada desde cómo les pareció la capacitación. Son 5 preguntitas, la capacitación se llama Normas APA, y en la se ponen porfa Robledo. Y para las personas que digamos que no pueden ver la capacitación, una chica ahorita que no puede ver la diapositiva, la capacitación va a estar subida en el canal de YouTube que les acabo de dejar. De pronto ahorita, por más tardecito o ya mañana. Entonces va a estar subida en ese canal de YouTube. Por si se les olvidó cualquier cosa, no sé, que quieren volver a recordar algo, por ese canal de YouTube pueden volver a mirar toda la capacitación. Si no más preguntas, no siendo más. Oye, yo sí te quería preguntar, ¿es posible que esas diapositivas tú no las puedas compartir como para uno tenerlas ahí guardaditas por si acaso las necesita? No puedo, pero espérame, ya Ok. mismo te voy a compartir, bueno, les voy a compartir a todos, si lo encuentro. Es un manual, pues es una guía más, pero está mucho más larga, que digamos que eso fue como mucho más resumido. Espérame, lo que es esta. Ahí ya se las estoy enviando por el chat. Que ya está subiendo para que la puedan descargar. Teresa, como es muchísimo más larga. Estoy enviándoselo para que puedan acceder a eso. Entonces ahí va a estar también aplicado todo esto. Pero de igual forma, si necesitan volver a mirar toda la presentación y demás, ya saben que quedó en el canal de YouTube, por si desean volver a mirar todo esto. Ahí va a estar subida en el canal de YouTube, con el nombre de la materia, punto, capacitación, normas APA. Recuerden, por favor, la Una evaluación. pregunta, ¿dónde va a enviar la encuesta? ¿Cómo? No estabas hablando como de una encuesta que ibas a enviar, que cómo nos había parecido la capacitación Sí, de 5 preguntas. Sí, ya está la en el envió. chat. Sí, se llama A evaluación mí de no me actividad sale, de capacitación. no, Ahí no les no aparece. me Voy a sale volver a enviarles. A ver si de pronto. no me sale la opción de chat. Ahí no les aparece la opción de chat a todos. O solamente es a ella. Pues yo ya la diligencié. Ah, bueno, gracias. Entonces, de pronto. No aparece, entonces voy a colgar y voy a volver a entrar a mirar, a ver si así. Listo, dale. Gracias. Entonces recuerden la evaluación, el canal de YouTube, la guía que quedó ahí para que la puedan descargar. Como dije, es mucho más larga. Entonces ahí está en el chat. No sé si preguntas o dudas. Bueno, al parecer no hay más dudas. Jessica, agradecerte por el espacio en la socialización de esta temática. Ahora sí me dejó. Ah, listo. Gracias. Perfecto, Francia. Listos. Nuevamente, pues resaltar la importancia que tiene este tema
no solo en su factor académico, sino en su factor profesional y ya en aras que ustedes están culminando, ¿cierto? Casi prácticamente su carrera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no duden en preguntar si desconocen alguna temática. A veces simplemente por desconocimiento pecamos y nos vemos pues en ciertas situaciones que son muy complejas. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, no siendo más, nos retiramos de este link y voy a estar en el link general de la clase, ¿cierto? Haciendo las respectivas aclaraciones o resolviendo inquietudes referente a los preinformes. Muchísimas gracias nuevamente, Jessica. Que tengas una feliz tarde. Muchas gracias a usted, profe, y que tengan feliz tarde también para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego.